La vida está llena de contrastes. Hoy día es nublado, más tarde todo se despeja y un sol esplendoroso ciega nuestra vista. Mañana es un día de victoria, pero no dudes que dentro de no pocos días la derrota te visitará de alguna manera. Un día lluvioso trunca un paseo por el campo, pero el día soleado y alegre no se hace esperar. Los contrastes son parte de la naturaleza, de nuestras relaciones, de los colores que deleitan nuestra vista, de animales grandiosos y otros modestos en tamaño. Fieras bestias pueblan la sabana, carnívoros, veloces, rapaces, pero también están aquellos mansos, desconfiados y frágiles. Somos personas de contrastes, jocosos, mordaces y anhelantes de una relación, pero también somos solitarios, malhumorados y hasta a veces violentos. Somos seres emocionales, emotivos y querendones, pero también fríos y calculadores que pareciera que no albergamos ni una pizca de sentimientos. Somos personas de contrastes. Somos arriesgados y valerosos, capaces de ir a colonizar otros planetas, pero también temerosos, cautos y hasta supersticiosos. Somos criaturas de contrastes. Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos a un paso siempre de caer al otro extremo en cualquier instante. Descuidar lo que somos y ser movidos como las olas de un lugar a otros, propensos de ir más allá de lo imaginado, no solo en el bien, sino en el uso del mal. La fatiga no es ajena a nuestras vidas, aunque también existen los momentos de ocio y de disfrute. Anhelamos hacer cosas grandes y expandirnos por doquier, pero extrañar el calor de la casa y el disfrute de lo sencillo. No es todo esto sino contrastes en nuestras vidas y preferencias. Incluso la cruz, desde una perspectiva la podemos ver como un lugar de dolor y quebranto, pero desde la otra orilla la percibimos como un escenario de victoria, donde triunfa el aborrecido y saca la honra para muchos. ¿Pero qué de la persona de Yahvé? ¿Existen los contrastes en él? Las Escrituras nos enseñan que Él es un Dios inmutable, que no evoluciona, que no crece en conocimiento o que no se produce desarrollo en su persona. Él es simplemente perfecto. Sus atributos nos dicen claramente que Él es inmutable, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, encontramos variados contrastes cuando se da a conocer sus variadas facetas en el plan de redención, la revelación de su persona y las funciones que éste desarrolla. Cada una de ellas nos hablan de ese ser infinito que no podemos describir en un solo nombre. Él es un varón de guerra, pero también un príncipe de paz. Él es un gran rey, pero también un siervo sufriente. Él es el Hijo de Dios, pero también conocido como el Hijo del Hombre. Dios ha establecido un plan de antemano para rescatar a su creación de las inevitables consecuencias del mal. Este plan se presenta lleno de contrastes, los cuales parecen verdades opuestas a la lógica del que la recibe. Sacude los cimientos de nuestra confianza, pero sigue una ruta inevitable para cumplir la voluntad del que lo ideó. Un Dios de contrastes. Así como usted puede ver, la vida no solo está llena de contrastes, sino que las Escrituras mismas dan lugar a esta verdad. Ella presenta el plan de Dios de variadas maneras, de muchos aspectos. Se nos puede ver los contrastes que constantemente van desarrollando y exponiéndonos el plan del Señor. El primer contraste que vamos a realizar en esta mañana tiene que ver con el cordero y el león. Y tenemos que primero trasladarnos al cielo. Sí, me escuchó bien. Lo que primero tenemos que hacer es desatar por un momento las riendas de la razón, trasladarnos a ese lugar inimaginable de hábitat glorioso, fantástico, rodeado de criaturas fantásticas que están revoloteando constantemente alrededor del trono. Ese es un lugar que no tenemos palabras para describir con nuestro propio lenguaje. Allí emerge el Rey de toda la creación. Su trono está rodeado de criaturas hermosas que no cesan de gritar lo santo que Él es.
Este trono está también asentado sobre la justicia y la santidad. Pero ellos en este momento están por tomar una decisión dolorosa. Imagínese un momento este tiempo. Imagínese, deje volar su imaginación por un momento y puede mirar este tiempo en el que estas criaturas están no solo revoloteando al lado del Creador, del Santo y del Justo, sino que a su vez también Dios, Yahvé, está por tomar decisiones álgidas, decisiones tristes que van a caer sobre la tierra. Ni siquiera sospechan los moradores de la tierra lo que está por venir sobre sus cabezas. Jesús, cuando caminó sobre la tierra, habló un poco de este momento y él dijo que iba a ser como en los días de Noé, antes del diluvio. La gente iba a estar casándose, dándose en casamiento, negociando, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y no comprendieron hasta que finalmente fueron arrasados. Allí en medio de este trono hay una criatura media extraña. Es una especie de cordero como recién sacrificado, pero también se refieren a él como un león. El texto en Apocalipsis capítulo 5 nos va a llevar a poder desarrollar esta serie y sobre el cual nosotros vamos a basar este relato. Apocalipsis 5, desde el versículo 2, dice así: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ya ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie como un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El contraste es notorio. Cuando usted mire este momento en la eternidad, allí está Juan en una visión. Él tiene que cambiar su perspectiva porque ha salido una noticia. No hay nadie digno que pueda desatar y romper 7 sellos. Un documento que antiguamente entre los romanos, cuando era de completa importancia o de sumo cuidado, se tenía que sellar a cada vuelta de este libro. Libro le llamamos a un rollo grande que se extendía hasta por metros. Y a cada vuelta se le iba poniendo un sello para que nadie pudiese violar ni leer lo que se encontraba allí adentro. Y no había nadie digno en la eternidad, no había ni siquiera uno, ni siquiera había digno de poder mirar el rollo. Y Juan empieza a llorar ante este acontecimiento y darse por vencido, hasta que uno de los ancianos allí presentes le llama a cambiar de perspectiva. Él no puede tener la perspectiva de los humanos, sino mirar de acuerdo al lugar en donde está. Y le muestra una criatura que hemos leído en este momento como una especie de un cordero recién sacrificado, inmolado, dice, y que podemos verlo allí también como representando a un león. El contraste es notorio y se presenta y se nombra estas 2 criaturas. Una de ellas se presenta para juicio, el león. Cada vez que Dios va nombrando en las Escrituras la manera en cómo se ve al león, siempre está usándolo como una figura para juicio, para ejecutar sentencia o para ejecutar castigo sobre una población impenitente. Pero también vemos allí la figura de un cordero. Este cordero está allí para expiación. Y cuando usted ve el relato que vamos a escucharlo a lo largo de este momento, usted va a ver el cordero que siempre se está sacrificando, machos, sin defectos, ninguno debe tener dentro de su cuerpo, sobre el cual ellos van a poder sacrificar y poder derramar su sangre para expiación de sus pecados. Así que el primer contraste que nos muestra las Escrituras en este perfecto plan tiene que ver con estos 2 animales opuestos en carácter y en personalidad. Uno es un depredador fiero, con autoridad, rapaz, y el otro es en carácter manso, es una presa. Uno ha venido para juicio y el otro para expiación. Así que cuando empezamos este primer relato nos damos cuenta de la eternidad y también a su vez nos vamos dando cuenta de cómo estas criaturas se postran ante Él. Él es el único digno de poder romper los sellos. Él es el único que tiene acceso y tiene autoridad para poder hacer estas cosas. El león,
león y el cordero, está por juzgar y derramará su juicio sobre la tierra. Las criaturas suyas, las que le han dado la espalda y que aún insisten en ello, ni siquiera todavía sospechan lo que está por llegar a este mundo. Pero esto definitivamente tiene una historia detrás. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué hemos llegado hasta este momento? Siglos atrás, cientos de años atrás, fueron puestos en un apacible y hermoso entorno dos criaturas. Todo esto fue puesto a sus pies, todo estaba a su alcance. Sin embargo, pronto aquellos a quienes él amaba se alejaron, transgredieron las instrucciones iniciales y fueron engañados y despojados de todo lo que poseían. Desgracias inimaginables iban a venir sobre sus vidas. ¿Sabe? Esta es una historia muy triste acerca de cómo una humanidad se ha alejado de Dios. La desolación, el aislamiento no se harían esperar. Esto causaría un profundo resquebrajamiento en sus corazones y los haría vagar por toda la vida tratando de llenar ese vacío que el Creador ahora había dejado. Él ya no estaba entre ellos. Él va a tener que luchar, la criatura, la creación va a tener que luchar constantemente con la debilidad que los va a arrastrar hacia el temor, hacia el abuso, hacia la debilidad y ni qué hablar de las enfermedades. Todo lo que usted puede ver, todo lo que el pecado ha podido provocar y las repercusiones que su invitado también ha causado, llamado la muerte. ¿Puede usted comprender esta verdad? A la entrada, al malograrse la creación inicial, lo que era llamado bueno en gran manera, empieza a reinar el pecado. Y esta es la respuesta del por qué existe el sufrimiento. Esta es la razón de la enfermedad, el dolor y las violencias. Este es el vacío que sientes a pesar de lo mucho que puedes poseer. Esta es la soledad que no se llena con nada a pesar de que buscas, adquieres, tienes y te rodeas. Esta es la razón de tu adicción sexual. Esta es la dolorosa explicación, aunque te cueste creer, de por qué cuando fuiste niña te tocaron y nadie estuvo a tu alrededor y ni siquiera se inmutaron ante ello. Esta es la razón de la muerte de aquel amado ser que se fue muy joven y que te pareció hasta injusto. Esta es la excusa de la injusticia, el origen de las guerras y el por qué deseas las cosas de tu vecino. Es la explicación de por qué adoramos ídolos. Es la explicación de por qué nos postramos ante criaturas inertes que ni siquiera son Dios y que lloramos y nos persignamos y le ponemos la confianza indebida dejando de mirar al Creador. Este es el porqué del orgullo y de por qué te cuesta decir necesito ayuda. Incluso aún los que fueron rescatados y limpiados con la sangre del Cordero aún se encuentran luchando contra los estragos del pecado en sus vidas, solo que existe una gran diferencia. Ellos ahora ya están libres, somos libres y el pecado ahora ya no nos esclaviza. Amado mío, hermano mío, esta es una historia de contrastes y en este contraste quiero dejarle ver también algo muy maravilloso, que a pesar de la caída, a pesar de los estragos que el hombre y su criatura han creado, ellos no fueron dejados solos, siguieron siendo amados, ellos fueron siguiendo siendo visitados. A pesar de estas repercusiones que ellos causaron en su corazón, el amor del Creador no cambió, Él estaba cerca, Él siguió siendo el mismo, Él encima los cubrió. Esta es una historia muy maravillosa de cómo este Cordero, inmolado antes de la fundación del mundo y que se relacionaba con sus criaturas, es también fiel y leal hasta el último, porque a pesar de su caída los visita, les pregunta y los empieza a adecuar para ahora, su tiempo en la tierra, su tiempo de vagar por el mundo y de poder encontrar una razón de su vivir. Él estará pues lejano a ellos, pero también los va a equipar para que ellos finalmente no se desesperen o no se pierdan del todo. Él siguió siendo el mismo. Su Creador pronto los buscaría y Él también los rescataría. Hay una promesa muy interesante y tiene que ver con el protoevangelio. Ahí en Génesis capítulos 3, 5 se nos muestra la forma en cómo el Creador muestra la manera de cómo finalmente los va a rescatar y va a triunfar frente a todos los estragos que su enemigo ha causado. Allí está el Cordero.
Este cordero servirá de piel para cubrir la desnudez de ahora que el hombre posee y de que ahora es consciente. Está atemorizado y aunque se esconde, se excusa y rompe lazos, su creador ahora ejecutará sentencia y matará a estos corderos para poder sacrificarlos, para poder vestir al hombre de su desnudez. Serán cubiertos antes de ser echados ante la inmensidad del mundo, pero se necesitará más que la piel de un cordero, se necesitará más que una vestimenta para poder cubrirlos, se necesitará la sangre de este cordero para poder rescatarlos. Por eso en Isaías 53:7 nos dice el texto: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios ha vestido la historia bíblica de manera recurrente con la figura del cordero y ha dejado para el final la figura del león. Este contraste es muy hermoso cuando podemos apreciarlo y verlo no solo de manera aislada, sino verlo a lo largo de todo el relato bíblico del plan de Dios. Lo vemos en muchas ocasiones y aparece esta figura de manera recurrente. Ya en los albores de la civilización, Abel traía de lo más gordo, dice, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo se lo traía a Dios, y dice que Yahvé miraba esto con agrado. El sacrificio que él había pedido, el cordero, una oveja, era lo que él daba. Caín daba de acuerdo a sus propios criterios, desoyendo lo que Dios había pedido. Vemos otra historia muy maravillosa que también nos habla de este sacrificio cruento. Abraham siendo probado por Dios y pidiéndole a su hijo, Abraham va camino hacia el monte que Dios le había mostrado, el monte Moriah, y en medio del camino su hijo le responde, movido por la curiosidad, y le dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? A lo que Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. El chico caminaba obedientemente con su padre y nos muestra la figura de este Padre Celestial entregando a su hijo para ser sacrificado como un cordero. También nos muestra la salida de Egipto, cuando los primogénitos fueron tocados por el destructor, el desolador, y se nos muestra cómo Dios da instrucciones de que escojan un cordero sin mancha, sin tacha, y que la sangre sacrificada pueda ser puesta en los dinteles de la puerta, para que cuando pase el destructor no pueda entrar en la casa de los judíos. A lo largo de la historia del pueblo judío se han sacrificado corderos para poder expiar los pecados del pueblo. Pero esto nunca fue eficaz, esto nunca fue eficiente. Los pecados se siguieron propagando, la maldad siguió creciendo y usted lo ha podido ver a lo largo de la historia bíblica. Entonces nace la profecía que dice: sacrificio y ofrenda y holocaustos por el pecado no quisiste, de las cuales se ofrecen según la ley de Moisés, diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dios el Hijo mostrando toda su aceptación, mostrando toda su beneplácito ante el deseo de su Padre de quitar los primeros sacrificios y de enviar un Cordero perfecto. Por eso es que cuando nos trasladamos ya a la historia de Jesús, cuando Jesús está caminando entre los hombres y yendo hacia el bautizo allí con Juan en el río Jordán, Juan lo puede ver llegar al fondo y cuando él se está acercando lo señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero permítame ahora ir hacia el otro lado del contraste. Permítame por otro momento más poder fijarnos en la otra figura que se nos presenta en este relato, el león. Se tejieron muchas historias acerca del león. Cada una de ellas fueron deformando al personaje esperado. Permítame leer por un momento la profecía que sale de todo esto. La bendición que Jacob le da hacia sus hijos y que termina siendo pues la descripción del cual saldría el legislador, del cual saldría el león de Judá. Judá, dice el texto, te alabarán tus hermanos.
Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se agachó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Cuando Jacob empieza a dar la bendición a sus padres, a sus hijos, después de dársela a cada uno de ellos, le da también a Judá y lo describe como un león fiero. Ante la ferocidad misma que poseía Judá, le da esta profecía que de a él va a salir el legislador, de él va a salir el Mesías, aquel que estaban esperando. La manera en que las Escrituras muestran al león es para hablar, por tanto, de los tiempos de juicio, de ferocidad, que Dios ejecuta sobre una población que se niega a abandonar su mal. Muchos se fueron a esperar a este león hacia el desierto. Dejaron Jerusalén donde estaba el templo y fueron hacia el desierto. Muchos de ellos esperaron al deseado de las naciones, el león de Judá, pero no lo encontraron. No pocos fueron engañados. Ojo, muchos en el camino fueron engañados, se unieron a bandas armadas donde encontraron también un final muy triste. El león nunca llegó, al menos no como ellos esperaban. Y sabe, en lugar de que pudiese llegar un león, lo que llegó hacia ellos fue un cordero. Esperaban, las leyendas decían que él aparecería, un guerrero, un libertador, un líder de masas que llevaba al pueblo y lo iba a llevar hacia la libertad de la opresión, pero también hacia la prosperidad material. De la tribu leonada de Judá salía el gobernante fiero, feroz, mortal, el Mesías esperado. Esto es lo que muchos en el tiempo de Jesús esperaban y que Jesús finalmente los defraudó. ¿De dónde vendrá?, decían ellos. ¿Vendrá a caballo? ¿Vendrá con armas? ¿Vendrá a guiarnos hacia la guerra? ¿Vendrá a guiarnos hacia la libertad? Había un sinnúmero de leyendas que hablaban de este león. ¿Vendrá tal vez como Moisés o vendrá tal vez como Elías? Ellos vinieron del desierto, así también vendrá el león. Y de una y otra manera ellos propagaban estas leyendas que cada vez más y más se iban deformando. Ellos esperaban un león, pero llegó un cordero. Ahora esperan un cordero, pero vendrá un león. Recuerde, por tanto, que muchas veces nuestras perspectivas y nuestras esperanzas no coinciden con lo que es el plan de Dios. Somos seres temporales y no vemos todo el plan de un solo vistazo. En cambio, nuestro Dios sabe exactamente cómo va guiando su plan y sabe exactamente cómo nos va llevando hacia la consecución de sus propios fines. Este león, finalmente, el esperado, el deseado, fue deformado, y cuando Jesús estuvo entre ellos, por tanto, no coincidía, no cuadraba esta realidad. Ellos veían más bien allí a alguien manso, humilde, sencillo en su proceder, sin armas, sin belleza. Casi pasaba desapercibido para que lo pudiesen desear de otra manera, pero nunca nadie pudo olvidar un encuentro con él. Él era un momento en el que finalmente los que lo esperaban de una manera como león fueron defraudados y se fueron desengañando de él. Y aunque se acercaban muchas veces a él constantemente, y hasta sus discípulos lo instaban a buscar y restaurar el reino de Israel. Era tan diferente a todos, incluso aquellos que decían amar a Dios. Enseñó, alimentó, sanó, amó, devolvió la esperanza de muchos. Este cordero era rodeado de mucha gente que lo seguía y acudía a él. Sobre todo el lumpen de la población iba y no encontraba juicio de su boca, sino más bien consuelo y bienestar. ¿Sabe, hermano mío? Las Escrituras nos narran que era un manso como un cordero. En una oportunidad a él lo señalaron, por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este cordero tenía que llegar a un desenlace. Para esto había venido. Muchas veces se encontró triste, muchas veces se encontró agitado, muchas veces tuvo que fortalecerse en el poder de su Padre. En momentos en oración también, muchas veces pidió que su Padre pudiese pasar por encima la copa de la ira que iba a derramar, pero siempre se sometió como un cordero manso y humilde a la voluntad que su Padre ya había prescrito. Tuvo que soportar falsas acusaciones, tuvo que enmudecer
enmudecer ante aquellas personas que estaban buscando hacerlo caer. Y de muchas maneras fue tentado, pero nunca se defendió. ¿Sabe? Allí en la cruz Él quedó totalmente, siendo un sacrificio a manera de cordero sin tacha y sin mancha. El pago de nuestro rescate fue allí realizado. La sangre del cordero fue derramada y ahora muchos tienen esperanza. No sé si esto sucede contigo. No sé si la esperanza que ahora yo mismo abrigo puede ser también parte de ti. Pero ahora muchos pueden encontrar alivio a su dolor. Sus maldades han sido pagadas. Sus deudas han sido canceladas. Y la sangre de este cordero es más que eficiente. Aunque su padre lo dejó a la vergüenza pública y aunque quedó exhibido como un maldito, avergonzado y molido a golpes por sus detractores, ahora Él ha levantado. Definitivamente no es el que esperaban. Esperaban un león, pero llegó un cordero. Ahora esperan un cordero, pero tarde o temprano va a llegar un león. Por eso quiero trasladarme a este último escenario. Una vez más vamos hacia la eternidad. Una vez más nos ponemos delante de este momento que inicial tuvimos. ¿Sabe? El león se prepara. Lo que estamos viendo en este momento es a puertas de derramar un juicio sobre la humanidad. Ahí en Apocalipsis 4 se nos muestra el trono de Dios. En Apocalipsis 5 se nos muestra el poder y la autoridad que este Dios ahora tiene de poder derramar su ira sobre una nación impenitente, sobre un mundo impenitente. El león se prepara, el león desgarrará y destruirá por completo a sus enemigos. Trágicamente los que lo esperaron lo juzgaron mal. Por eso las Escrituras nos hablan de él, que a los suyos vino, pero los suyos no le pudieron reconocer. La eternidad se conmueve, la creación aguarda. Hace mucho tiempo está con dolores de parto y gime esperando este momento. Y sabe, el león está por actuar. Hasta este momento el león sabemos que se prepara. Es el poseedor de la fuerza, es el poseedor de la dignidad, de la sabiduría, de la valentía y el arrojo. La presa que él atrapa, nadie se la podrá quitar. Y aunque su adversario es un león rugiente, él ha vencido. Y ha vencido, y él es el digno por eso de desatar, y él es el único digno también que tiene autoridad sobre este mundo. Por tanto, hermano mío, por tanto, iglesia, levanta tu cabeza, pueblo del Cordero. Aunque atravesemos 1001 circunstancias, aunque atravesemos pandemias, aunque atravesemos situaciones, aunque atravesemos pérdidas, aunque atravesemos enfermedades, solo estamos de paso. Somos el pueblo del Cordero, somos el pueblo del León. Nuestro tiempo está asegurado y nuestro momento aún todavía no ha llegado. Nuestra redención ya se acerca. Nosotros podemos ver cómo esto empieza ya a culminar. Prepárate, pueblo, prepara tu corazón para encontrarte con tu Rey. Y sabe, hermano mío, también tenemos que hablar a ti. Amigo mío, ¿en qué manos deseas caer? Podrías caer en las manos del Cordero o podrías caer en las manos del león. Yo elegiría sabiamente las manos del león. No, definitivamente no. Yo elegiría caer sobre las manos del Cordero. Y esta es la razón por la que nosotros podemos en esta mañana entregar este mensaje a ti. Mi esperanza es que puedas entender esta verdad. Mi esperanza es que puedas ver este contraste. Muchos señalan a Cristo como un Cordero. Muchos señalan que Él es manso, buena persona. Hace un tiempo atrás escuché a un ex cardenal de la nación decir que era inimaginable pensar que el Cristo manso y humilde de corazón pudiese mandar a la gente al infierno. Pero él tal vez no hizo alusión a la otra parte de las Escrituras que presentan a este Cristo manso y humilde de corazón como un cordero, pero que también lo presentan como un león, listo para ejecutar su juicio y su sentencia. Yo te llamo a venir a Cristo, yo te llamo a recapacitar, yo te llamo a poner tu confianza en Él y aceptarlo en tu corazón. Vamos a orar un momento y vamos a dejar este tiempo al Señor. Amado Padre, te damos gracias por este momento de enseñanza. Podemos ver los contrastes que nos puedes mostrar a través de este relato. Un contraste de un manso y humilde de espíritu y de corazón. Un contraste que nos muestra las pisadas que debemos seguir como iglesia.
pero también se nos muestra un fiero, desgarrador y muchas veces fuerte en gran medida, al que nunca se le escapará la presa y que triunfa sobre sus enemigos. Este es el Mesías que nosotros esperamos, este es el Mesías al que nosotros pertenecemos. Y quiero rogar que esta enseñanza pueda tocar los corazones y que puedan muchos conocerlo y aceptarlo como su próximo Señor. Yo te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén.